Primera de Pedro, capítulo 4, puesto de pie para dar mayor reverencia a la palabra de Dios en esta noche. Primera de Pedro, capítulo 4, y los versículos 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermano, el Señor no tiene coincidencias. Usted sabe que estamos siguiendo otra serie de enseñanzas a través de los libros de la Biblia. Y nos tocaba hoy Primera de Pedro. Ya es algo planificado que tenemos, ¿verdad? Y estamos llevando. Pero el Señor sabía exactamente lo que su iglesia necesitaba escuchar en este día. Desde antes de nosotros, ¿verdad? De este día, ya Dios sabía lo que su iglesia necesitaba escuchar en este día, tanto en la mañana como en la noche. Y en esta noche, hermanos, vamos a estar estudiando el tema padeciendo en Cristo. Padeciendo en Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre bueno, gracias, Señor, porque tú eres un Dios soberano, un Dios santo, un Dios soberano, un Dios que está en control de todas las cosas y sobre todas las cosas un Dios bueno. Y Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de ser tus hijos. No hay lugar más seguro que estar en tus brazos, Señor. No hay lugar más seguro que estar en tus manos. Y Padre Celestial, rogamos que tu palabra sea la que hable, no nosotros, Señor, sino lo que el Santo Espíritu puso a través del apóstol Pedro, que sea la fortaleza, que sea el consuelo que satisfaga todas nuestras inquietudes como creyentes hoy día, que podamos, Señor, descansar tranquilos y seguros en tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, gracias. Esta epístola de Primera de Pedro fue escrita, obviamente, por el apóstol Pedro. Así dice Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pedro entonces se identifica como el escritor humano de esta epístola. Él se identifica como Pedro, pero su nombre original, ¿cuál era? Simón. Y en arameo, Cefas. Su nombre original era Simón, su nombre hebreo. Cristo le cambió el nombre por Pedro, su nombre griego. Y en arameo, Pedro era Cefas. O sea, este hombre era conocido como Simón, luego Pedro y también Cefas, que es equivalente de Pedro, pero en el idioma arameo. Este hombre, usted y yo conocemos su historia muy bien porque es uno de los hombres más prominentes del Nuevo Testamento. Se menciona su nombre varias veces a través de todo el Nuevo Testamento. Cristo, ¿verdad?, lo llamó de ser un pescador de peces, lo llamó para que le siguiera, para convertirlo entonces en un pescador de hombres. Y Pedro, al igual que su hermano Andrés, ambos dejaron sus redes y siguieron a Cristo. Este Pedro pronto se convirtió en uno de los más
cercanos del Señor Jesucristo, junto con Jacobo y con Juan, el hermano de Jacobo. No solamente era muy cercano a Jesús, sino también era, sin lugar a dudas, el líder después de Jesucristo en el grupo de los apóstoles. Siempre que aparece en la lista de los apóstoles en la Biblia, siempre el nombre de Pedro aparece de primero, lo que indica la preeminencia de Pedro aún dentro del grupo de los apóstoles. Pero usted sabe lo que pasó con Pedro. Antes de Cristo ser crucificado, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Lo negó. Y eso fue una experiencia, ¿verdad?, devastadora para Pedro. Pedro en ese momento, ¿verdad?, dice la Biblia que lloró amargamente porque había negado a Cristo. Aún Cristo haberle advertido que eso iba a ocurrir, aún así Pedro le negó. Pero después Pedro, encontramos en el libro de San Juan, capítulo 21, que es restaurado amorosamente por el Cristo resucitado. Usted recuerda la pregunta que 3 veces le hizo el Señor, porque 3 veces Pedro le negó. Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dio una orden: apacienta mis ovejas. Y no solamente el Señor le dio a él la encomienda de alimentar a sus ovejas, sino también Cristo le había dado a Pedro un privilegio. En Mateo 16, 19, Cristo le dijo a Pedro que le iba a dar las llaves del reino de los cielos. Ahora, yo creo que usted conoce o entiende quizás lo que significa eso. No, espero que usted no crea que Pedro es el portero del cielo físicamente allá en el cielo. Hay mucha gente, ¿verdad?, que desconoce las Escrituras, que tiene esa imagen, esa figura de que Pedro es el portero, y hay muchos chistes y cuentos que se han inventado tomando en cuenta esta falsa interpretación de lo que Cristo quiso decir cuando le iba a dar las llaves del reino al apóstol Pedro. Cuando usted y yo vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, encontramos el plan, la estrategia de evangelización de Cristo en el mundo. Él dijo: y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que habían distintos grupos en los cuales Dios clasificaba a la humanidad, que Dios quería salvar, y que le iba a dar al apóstol Pedro el privilegio de espiritualmente abrirles, le iba a dar las llaves espirituales, que son la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, para abrirle la entrada al cielo a estos distintos grupos en los cuales Dios dividía la humanidad. En Hechos capítulo 2 encontramos que Pedro le abre con la predicación de la palabra en Pentecostés el reino. ¿A qué grupo de personas? A los judíos. A los judíos en Hechos capítulo 2, que se habían reunido a celebrar la fiesta de Pentecostés. Ahí está el primer grupo. Luego lo encontramos en el capítulo 8 del libro de Hechos, cuando después de que, ¿verdad?, Esteban es apedreado y los creyentes son dispersados y comienzan a predicar la palabra de Dios en distintas regiones y lugares. Uno de los lugares que llegaron los creyentes a predicar fue en Samaria. Y ahí un diácono, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, Felipe, le predicó a esos samaritanos, pero ellos no recibieron, ¿verdad?, la entrada formal al reino de los cielos hasta que Felipe llamó a los apóstoles y mandaron los apóstoles a Pedro y a Juan, quienes fueron y confirmaron la salvación que había llegado ahora a los samaritanos. Recuerden que los samaritanos eran mitad judío y mitad gentil. Samaria, esa parte norte del reino de Israel, había sido devastada por los asirios y después fue repoblada por judíos y asirios, personas de distintos países mezclados. Los judíos se mezclaron, se perdió ese linaje en la parte del norte. Sin embargo, la parte del sur, con Nehemías y Esdras, se mantuvo se mantuvo puro y preservó, ¿verdad?, el linaje, para que Cristo pudiera entonces cumplir las profecías y poder nacer del linaje de David. Y los samaritanos, que eran mitad judíos, mitad gentiles, cuando Pedro fue y los confirmó, entonces ellos formalmente fueron insertados en el reino de los cielos. Nos queda un último grupo, los gentiles. Y usted recuerda en Hechos capítulo 10, ¿qué pasó? Un gentil, que era un hombre que hacía muchas limosnas, aunque era gentil, temía al Dios de Israel, y Dios había escuchado sus oraciones y había visto sus limosnas y todas sus buenas obras,
y le reveló por visión, por sueño, que iba a enviar una persona para predicarle a él y a su familia. Y esa persona fue el apóstol Pedro. Y usted recuerda qué pasó con Pedro cuando el Señor le mandó a ir a este gentil a predicar el evangelio. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro no quería ir, no quería obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque era abominación para un judío estar en casa de un gentil. Y usted recuerda la visión que Dios le dio a Pedro de ese lienzo que bajó con animales distintos, animales que eran, ¿verdad?, impuros para los judíos, que era prohibido para los judíos comer, como cerdo y otros animales que la ley establecía que eran impuros. Y Dios le dijo a Pedro, mata y come, Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor, no. ¿Usted recuerda cuando el Señor le dijo a Pedro, cuando el Señor estaba tratando de lavar los pies de los apóstoles? Iba a lavar a Pedro. ¿Qué dijo Pedro? A mí no, a mí no. Pedro siempre tenía una actitud, un carácter fuerte en lo que creía. Y el Señor le dijo, lo que yo limpié, Pedro, no lo llames impuro. Y así fue que Pedro fue y obedeció a Dios, y Dios le dio otra vez el privilegio de abrirle ahora el reino, el primer gentil, a los gentiles, y a partir de ahí vemos a los gentiles también siendo salvos a través de la predicación del evangelio. Y ahora vemos a Pedro apacentando la grey del Señor, obedeciendo el mandato de Cristo, la misión que Cristo le había dado, apacentando la grey del Señor, alimentando espiritualmente con su palabra, ahora escribiendo edificación, escribiendo palabras de aliento a un grupo de creyentes que tanto necesitaba escuchar palabras de vida eterna, palabras de consuelo, palabras de alientos. Pedro le escribe, dice aquí, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los expatriados son aquellas personas que estaban fuera del territorio de Israel. En la dispersión se refiere dispersos por todo el imperio romano. ¿A quién le escribe Pedro? Pedro era muy conocido como por ser el apóstol a los judíos, a diferencia de Pablo, que era el apóstol a los gentiles. Sin embargo, este libro fue escrito después que Pedro tuvo esa experiencia con Cornelio, después del concilio de Jerusalén, cuando ya se estableció que no había acepción de personas para Dios en salvación entre judíos y gentiles. Y Pedro entendía ahora que lo que importaba no era ya la raza, no importaba el origen terrenal, sino que lo que importaba ahora era el origen celestial. Porque mira a quién se refiere Pedro específicamente en el versículo 2 del capítulo 1. No dice a los judíos, no dice a los gentiles. ¿A quiénes se dirige el apóstol Pedro? A los elegidos, a los escogidos de Dios, que en Apocalipsis dice la Biblia que eran una multitud. Dice Juan, vio una multitud de toda tribu, de toda nación, de toda raza, de toda lengua, haciendo ¿qué? Adorando y alabando a Dios. Una multitud innumerable en el cielo, de toda tribu Dios escogió, pueblo de toda tribu, de toda nación, y algún día todos estaremos en el cielo adorando al Cordero. Ya no importa que tú seas judío, ya no importa que seas gentil, lo que importa es que tú eres un elegido de Dios. Tú has sido elegido por Dios, tú has sido escogido por Dios. Eso es importante porque vamos a ver el contexto en que estaba viviendo esta persona. ¿Por qué Pedro le llama a ellos o se enfoca en que ellos eran elegidos, escogidos por Dios? ¿Dónde estaba Pedro escribiendo esta carta? Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13, ya en las salutaciones finales, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Cuando usted lee eso, ese lugar al cual hace referencia a Pedro, Babilonia, parece una contradicción. ¿Qué había pasado con Babilonia antes de Cristo? Usted recuerda con Daniel la visión de la estatua de Daniel. ¿Qué pasó con Babilonia? Fue destruida, ¿verdad?, por los medos persas. Babilonia había desaparecido como imperio, como nación. ¿A qué Babilonia se refiere la Biblia o Pedro cuando dice que la iglesia que está en Babilonia, donde él estaba, mandaba saludos? Bueno, Apocalipsis se refiere a Babilonia, hace referencia a Babilonia al imperio romano. En el libro de Apocalipsis, Juan llama
Babilonia, hace referencia a Roma, la capital del Imperio Romano. Roma, en Apocalipsis, es llamada simbólicamente como Babilonia, como una equivalencia a todo lo que significaba Babilonia en aquella época. Era una ciudad, usted recuerda, de idolatría. ¿No recuerda usted lo que pasó con Daniel y sus amigos? Los amigos de Daniel que fueron lanzados al horno de fuego porque no quisieron, ¿verdad?, arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. O lo que le pasó a Daniel, que fue lanzado a los leones por orar a otro dios que no era el dios que los babilonios tenían, esos dioses paganos. Babilonia era una ciudad muy idólatra, perversa, y Roma no se quedaba atrás. Y parece ser que los creyentes simbólicamente, metafóricamente, llamaban Roma Babilonia. Ahora, eso tiene un sentido. ¿Por qué Pedro no se refiere como Roma directamente, sino que él la llama Babilonia? ¿O por qué los creyentes llamaban a Roma Babilonia y no lo decían abiertamente Roma? Porque ellos estaban bajo persecución. Cuando Pedro escribe esta carta, le está escribiendo a creyentes, judíos y gentiles, que estaban sufriendo bajo la persecución. Y si usted ha leído la historia de la iglesia, usted sabe que después que los apóstoles murieron, se desató un periodo fuerte de persecución de parte del Imperio Romano hacia los cristianos. Por eso es, usted recuerda, ¿cuándo fue la primera vez que a los creyentes le llamaron cristianos? En Antioquía, en el libro de Hechos. ¿Quién le llamó cristianos a los creyentes? ¿Los cristianos se llamaron a sí mismos cristianos? ¿Los creyentes se identificaron como cristianos? No, la gente, el mundo, la sociedad, los incrédulos le llamaron cristianos. Esta es la segunda y la única vez que aparece la palabra cristiano en la Biblia. Y aparece, como leímos, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16, cuando dice: pero si alguno padece como cristiano, la gente, los romanos, los paganos, identificaban a estos creyentes como cristianos. Y ese nombre no era un nombre muy popular en aquella época. Nadie quería identificarse como cristiano. ¿Por qué? Porque si tú te identificabas como cristiano, ¿qué pasaba contigo? Era metido preso, era despojado de tus bienes, era despojado de todo lo que tienes, era encarcelado, era condenado, era matado. Los emperadores romanos fueron muy fuertes, ¿verdad?, muy crueles con los cristianos. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio el año pasado visitar Roma y fuimos al Coliseo Romano y duramos un buen tiempo ahí viendo. No nos queríamos ir de ahí, viéndose el lugar legendario, una obra arquitectónica para aquella época increíble, un modelo para los coliseos actuales y los campos de fútbol actuales y los de béisbol. Todos han sido hechos bajo el modelo del Coliseo Romano. Y cuando miramos, ¿verdad?, en la cima del Coliseo, ahí uno recuerda cómo la historia narra que para alumbrar de noche el Coliseo, para el espectáculo que el emperador daba a sus ciudadanos, utilizaban antorchas humanas. Cristianos eran colocados, eran encendidos para alumbrar como antorchas el Coliseo Romano. Vimos también debajo, el Coliseo tiene varias capas porque era una obra muy moderna. Era un teatro, era un espectáculo que el emperador hacía para apaciguar a los ciudadanos de Roma. Y debajo del Coliseo, abajo, uno ve varias capas, eran diferentes cuartos subterráneos debajo del Coliseo donde estaban los gladiadores esperando para subir, donde estaban las fieras que eran subidas, donde estaban los cristianos que eran lanzados a las fieras para alimentar las fieras y ser espectáculos para las actividades y los juegos de los gladiadores. Todo eso ocurrió con los cristianos. Identificarse como cristiano en aquella época no era algo fácil, se necesitaba mucho valor.
Y por eso que el apóstol Pedro habla acerca, en el capítulo 3, versículo 21, habla acerca del bautismo. Porque la manera en que una persona del mundo identificaba a un cristiano verdadero era ¿en qué momento? En el bautismo. Y hoy día sigue siendo igual, ¿sí o no? El bautismo. ¿Qué representa el bautismo? Dice 1 de Pedro 3, 21, el bautismo que corresponde a esto ahora a esto ahora nos salva. Y hace la aclaración el apóstol Pedro, no quitando las inmundicias. ¿Qué es lo que quita las inmundicias del pecado? La sangre de Cristo. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El que se bautizaba en aquella época se identificaba con Cristo, era señalado como cristiano y ya estaba en peligro de muerte y de persecución. Pero hoy día las cosas han cambiado, ¿sí o no? Hoy día ser cristiano, esa palabra no es una palabra ya de miedo, es una palabra de orgullo, porque estamos viviendo una época, ¿verdad?, donde ser evangélico cristiano ya no es algo peligroso, no es algo clandestino. Ahora abiertamente personas aún de los medios de comunicación se identifican como cristianos. Pero antes, cuando los misioneros llegaron al país, en los años 40, nos cuentan los misioneros, mi abuela me contaba, de que los sacaban a pedradas de los pueblos del este del país, los curas los sacaban, las personas, sacaban los misioneros con palos, con piedras, porque estaba todavía muy hostil la sociedad dominicana al evangelio en los años 40, 50, y después fue cambiando la situación hasta nuestros días. Y en ese contexto es que Pedro le escribe a estos creyentes y les dice en el capítulo 4, versículo 12, amados, primero lo dijo elegidos, les recuerda su elección en Cristo y ahora les recuerda, ¿verdad?, la relación con Dios de amor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la realidad del sufrimiento cristiano. La realidad del sufrimiento cristiano. Pedro dice a ellos, no se sorprenda del fuego de prueba que ha sobrevenido a vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La realidad del sufrimiento cristiano. Hermanos, ser cristiano no nos garantiza una vida sin sufrimientos. Ser cristiano no nos garantiza que en esta vida no vamos a sufrir. Jesucristo dijo en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, el sufrimiento en el mundo es una realidad y para el cristiano no es una excepción, porque estamos en el mundo. Y Jesucristo dijo de antemano que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Por lo tanto, no podemos sorprendernos cuando sobreviene nuestra vida repentinamente una prueba, un fuego de prueba, porque no es algo extraño en este mundo, ¿sí o no? Claro, uno se sorprende que a cristianos, a gente justa, a gente que ama a Dios, cosas malas pasan, pero eso es parte de vivir en un mundo caído. Es parte de vivir en un mundo bajo la consecuencia del pecado. Es parte de vivir, ¿verdad?, en un mundo caído. De manera que cuando cosas malas pasan a gente buena, creyentes, en un mundo malo, no nos debe sorprender. No debemos mirarlo como algo extraño, sino como algo cotidiano, algo real, algo que es parte de nuestra realidad como seres humanos. En el mundo, Cristo dijo, tendremos aflicción. La realidad del sufrimiento como cristiano, la realidad del sufrimiento, en primer lugar, como pecadores. Un tipo de sufrimiento es el sufrimiento del pecador. Versículo 15 habla acerca de eso. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Dos tipos de sufrimientos en este mundo, en esta vida. El primer sufrimiento es el que padece como pecador, el que padece como malhechor, el que padece como ladrón,
el que padece como homicida, el que padece por entremeterse en lo ajeno. ¿Cuánta gente curiosa están presos hoy? ¿Cuánta gente, verdad, por seguir a un amigo? Vamos allí, acompáñame allí, sin saber, verdad, a dónde se dirigía, por entremeterse en qué, en lo ajeno, donde no estaban buscando. ¿Cuánta gente está hoy preso por ser cómplice, por seguir a alguien, por entremeterse en lo ajeno? Las cárceles en nuestro país están llenas, y en el mundo, en Estados Unidos, hay una crisis carcelaria en Estados Unidos, de la cantidad inmensa de presos que hay. Ya la población en Estados Unidos ha sobrepasado los límites y están buscando la manera de reducir las penas. Están tratando de manejar eso, porque el costo de mantener el sistema carcelario es grandísimo en Estados Unidos. Yo he estado en una cárcel en Estados Unidos, fui a predicar con los estudiantes del seminario donde yo estudié. Fuimos a predicar y claro, es una cárcel, compararla con la cárcel de aquí, es un hotel. Porque ahí usted ve los presos. Bueno, es una cárcel modelo, pero como quieras, es parte de lo normal allá en Estados Unidos. Cada preso es individual en su celda. Y tiene su bañito ahí, y una celda bien limpiecita, y están bien tranquilitos, cada quien en su celda, con su propio baño, su propia cama, solos, bien, todo el mundo bien en su lugar, bien cambiaditos, bien alimentados. Y se le da, ¿verdad?, clases y sesiones para rehabilitarlo y todas esas cosas. Pero hay mucha gente sufriendo por su pecado. Un tipo de padecimiento es el padecimiento como pecador. El pecado trae consecuencias. El pecado siempre, hermano, trae consecuencias y sufrimientos. Por eso que el capítulo 3 de Génesis está ahí. Porque es una historia, sí, pero es la base teológica del pecado. Todo lo que queremos saber del pecado está en Génesis capítulo 3. Porque ahí encontramos, ¿verdad?, el principio de que el concepto del pecado, que es toda infracción a la ley de Dios. Encontramos también las consecuencias del pecado, el sufrimiento. Cuando el hombre pecó, ¿verdad?, el Señor trajo sufrimientos al hombre. A la mujer, ¿verdad?, al hombre le aumentó, no le dio el trabajo como un castigo. Mucha gente que se equivoca y piensa que el trabajo es un castigo, una consecuencia del pecado. No, porque antes que el hombre pecara, ya Dios le había dado trabajo al hombre. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Labrar la tierra, nombrar los animales, ya tenía un trabajo. Pero Dios aumentó las molestias, ¿verdad?, complicó el trabajo, en el sentido de que ahora va a ser más difícil, ¿verdad?, trabajar la tierra, buscar el pan de cada día va a ser más trabajoso. Aumentó la dificultad del trabajo. Y a la mujer, ¿verdad?, le aumentó los dolores del parto. Y maldijo la tierra, maldijo la serpiente, ¿verdad?, el maligno. El pecado trae sufrimiento. Pero es un sufrimiento que el pecador se gana, se busca. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Y qué es una paga? Cuando usted y yo le evangelizamos o le predicamos a alguien, le explicamos ese versículo, paga es lo que tú te ganaste, lo que tú te mereces recibir por lo que has hecho. Y el sufrimiento es parte de las consecuencias que trae el pecado. Así que hay mucha gente sufriendo por su pecado, cristianos o no. El pecado trae consecuencias. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:17. ¿Por qué trae consecuencias al pecador? 1 de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, hermano, hermana, nuestro Padre Celestial dice que no hace acepción de personas. No dice, no, es que él es cristiano y él hizo algo malo, pero lo va a pasar, no le va a pasar nada porque es cristiano. No. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial no hace acepción de personas. ¿Por qué? Dice aquí que Él juzga
según la obra de cada uno. Dios no tiene que ver con que seas impío o cristiano. Si has pecado, vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Otro sufrimiento o el otro tipo de padecimiento que nos enseña aquí Primera de Pedro es el padecimiento como cristiano. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16 dice: pero si alguno padece como cristiano. Hay padecimientos que vienen por el pecado, pero hay padecimientos que vienen como cristiano. Y dice aquí, ¿verdad? En el versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué significa padecer como cristiano? Ya vimos lo que significa padecer como pecador, por robar, por entremeterse en lo ajeno. Pero ¿qué significa padecer como cristiano? Es padecer por causa del nombre de Cristo, no es padecer por causa de pecado. Mira lo que dice en el versículo, en el capítulo 2. El capítulo 2, el 2 y el versículo 19 dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo como injustamente. Dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, ¿verdad? Habla aquí ahora del padecimiento como pecador por el pecado. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El sufrimiento, el padecimiento como cristiano no es por causa de algún pecado que hemos cometido. No es algo que recibimos justamente. El sufrimiento como cristiano es un sufrimiento que viene por hacer no lo malo, sino hacer lo bueno. De manera que delante de los hombres, de los ojos de los hombres, es padecer, y delante de Dios es padecer injustamente. Es padecer injustamente. Creyentes padeciendo. Y no por el pecado, sino por hacer lo correcto, por hacer lo bueno. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo? 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, un hombre justo, un hombre íntegro, pero un hombre que estaba y que había sufrido padecimientos, persecuciones, todo lo había sufrido por causa del Señor. Y cuando viene el padecimiento, el sufrimiento al justo, sorprende, trae preguntas. Y por eso tenemos todo un libro en la Biblia que fue escrito para contestar esas preguntas, y es el libro de Job. Cuando Job pecó, cuando Job sufrió todas esas pruebas que le vinieron, ¿qué pensaban sus amigos que había sido la razón por la cual le habían llegado todas esas pruebas? Algo malo tuviste que haber hecho. Algo malo tuviste que haber hecho. Y todo el libro se lo pasan los amigos de Job, tratando de sacarle la respuesta a Job, la confesión a Job, tratando de sacarle la confesión a Job, que Job se confesara y dijera: ok, me rindo, es verdad, tienes razón, yo hice algo malo, esto. Sin embargo, después de todo el interrogatorio, al final, ¿cómo se encontró Job? Inocente. Él no había hecho nada malo por el cual le vinieron estas pruebas. Por eso que el tema central del libro de Job es por qué sufren, por qué padecen
los justos. Y aquí el apóstol Pablo nos va a dar la respuesta. En el versículo 12, 2 Timoteo 3:12, él dice que los sufrimientos que él padeció y las persecuciones también van a ser sufridas por ¿quiénes? Por todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Padecerán ¿qué? Persecución. Dice que el apóstol Pablo que la razón por la cual creyentes van a sufrir en este mundo es por causa de gente mala, de gente perversa, por causa de la voluntad de Dios, por causa de hacer la voluntad de Dios, por causa de hacer lo correcto. Creyentes van a sufrir en este mundo. Pablo dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, en un mundo malo, gobernado por gente mala y gobernada por el príncipe de este mundo que es Satanás. Todos los que quieran hacer la voluntad de Dios en este mundo malo van a sufrir algún tipo de persecución, algún tipo de padecimiento por causa de la obediencia al Señor Jesucristo. De manera que hay dos tipos de sufrimientos: el sufrimiento como pecador y el padecimiento o sufrimiento como cristiano. Pero hermano, esto, lo que nos pasa a nosotros, no es algo que dice Pedro que debe sorprendernos, porque ya vimos que por causa de vivir en este mundo hay aflicción. Y mira lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 9, versículo 8. 1 de Pedro 5, 8. Vamos a entrar ahora a las razones de sufrimiento. Ya vimos una. 1 de Pedro 5, 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, usted y yo tenemos un enemigo. El enemigo de nuestras almas, y es el maligno. Satanás, dice aquí la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se refiere aquí obviamente a cristianos e incrédulos, pero se está refiriendo a cristianos. Por eso, como creyentes, tenemos que ser sobrios y velar. Ser sobrios en la Biblia, hermanos, no se limita a no ingerir alcohol o no estar borracho. Ser sobrio siempre tiene que ver con discernimiento espiritual. Ser sobrio tiene que ver con estar despierto, con estar consciente de la realidad. El borracho, el que está bajo una influencia de una sustancia tóxica, no está despierto, no está consciente de lo que está pasando. Está medio durmiendo. Pero el creyente debe estar despierto y abrir nuestros ojos espirituales y ver que nuestra lucha en este mundo, hermanos, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, ¿verdad? Demonios, el maligno Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pedro sabía de lo que estaba hablando, porque Pedro mismo había sufrido los ataques del maligno. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez suelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesucristo advirtió a Pedro, y no le llama Pedro, le llama ¿cómo? Simón. Y el nombre Simón es un nombre que hace referencia a su naturaleza humana, carnal. Cada vez que se le llama a Simón en la Biblia es porque Pedro hizo una de las suyas. Así es. Cada vez que Pedro metía la pata, el Señor no le llamaba como Pedro, sino como Simón. Porque Pedro significa roca. Y Pedro no era
lo que él era, sino lo que Dios iba a hacer de él. Y cada vez que él actuaba humanamente o carnalmente, el Señor lo reclama, no como Pedro, sino como Simón. Y aquí le dice, el Señor le advierte diciéndole que Satanás os ha pedido. Hermano, Satanás no puede hacer nada por su cuenta contra un hijo de Dios. No puede hacer nada. Y si Satanás no puede hacer nada, ¿qué otra persona puede hacer? Sino bajo la voluntad permisiva de Dios. Bajo el permiso, bajo el control de Dios. Cuando Satanás fue al cielo a pedir a Job a Dios, para poder hacerle algo, él tuvo que pedir permiso a Dios. Y Dios lo permitió. Dios lo permitió. Pero Satanás ni nadie puede hacer nada contra un hijo de Dios sin el permiso o sin el control de Dios. Porque le pertenecemos a Dios. Porque somos herencia de Cristo. Nadie puede hacerle daño a un creyente sin el control, si la voluntad de Dios no así lo permite. Satanás le pidió al Padre, al Dios, zarandear a los apóstoles, a los discípulos. ¿Y Cristo qué hizo? ¿Lo impidió? Jesús no le dice, Satanás os ha pedido y yo le he dicho que no o lo he impedido. Él no le habló de impedirlo. Él le habló de el recurso que le iba a dar a los apóstoles, a los discípulos, a Pedro especialmente, para poder enfrentar y resistir al maligno. Y ese recurso es nuestra fe, hermanos. Dice, yo he rogado por ti, no para que el Padre evite que el maligno os zarandee, y especialmente te zarandee a ti. Lo que yo he orado por ti, y usted sabe que Cristo intercede día y noche por los santos. Ante el trono celestial, esa canción habla de que Cristo intercede día y noche por nosotros, hermanos. El Señor nunca nos deja. El Señor está muy pendiente de nosotros, de cada uno de nosotros, y Él intercede día y noche por nosotros. Y lo que Él oró por Pedro es que su fe no falte. Y ya sabemos lo que pasó con Pedro. Sucumbió ante la tentación. Volviendo otra vez a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9 dice, hablando del maligno, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, ¿por qué no nos podemos sorprender cuando viene una prueba en nuestra vida? Porque estamos viviendo en un mundo caído. Y Cristo dijo que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. ¿Por qué no nos podemos sorprender cuando viene una prueba en nuestra vida? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. El maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, ¿por qué no podemos sorprendernos cuando viene una prueba, un sufrimiento, un padecimiento en nuestras vidas? Porque lo mismo le está pasando a miles y millones de cristianos alrededor del mundo. A veces pensamos que lo que nos ha pasado a nosotros, a nadie le ha pasado eso. Y por lo tanto nadie puede entendernos. Eso es mentira. Porque lo mismo que nos pasa a nosotros se repite día tras día en el mundo entero, con otros creyentes alrededor del mundo. Por lo tanto, hermano, no podemos sorprendernos cuando el fuego de la prueba venga a nuestras vidas. ¿Cuáles son algunas fuentes de padecimiento para el cristiano en este mundo? ¿Cuáles son algunas áreas que van a traer padecimiento, sufrimiento al creyente? Pedro habla de eso. Capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Pedro habla de que el creyente va a padecer en la sociedad pecadora y mundana donde vive. Versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles,
¿Quiénes son los gentiles? Aquí se hace referencia a los incrédulos, los impíos. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Por tanto, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Hermanos, vivir en esta sociedad pecadora va a traer aflicción a nuestras vidas. El gobierno va a traer aflicción a nuestras vidas como cristianos, ¿sí o no? Porque todo lo que pasa en la sociedad que vivimos, todo lo que el gobierno hace nos afecta como creyentes, ¿sí o no? O usted nos ha afectado. O usted, como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto durante las plagas, que anoche hubo un apagón general y solo en su casa había luz. Fue así. En todo el barrio no había luz, pero en su casa había luz, milagrosamente, porque Dios a usted no lo toca nada. No, eso no es así. Dios permite que uno padezca por causa del gobierno, por causa de la sociedad pecadora en que vivimos. Por lo tanto, Dios nos manda que en 1 Timoteo a orar para que Dios nos permita, ¿verdad? Dios nos permita vivir en paz. Por eso que tenemos que orar, no tenemos que estar criticando. Hay muchos cristianos criticando la economía, criticando el gobierno, criticando todo esto. No, el Señor no nos manda a criticar, nos manda a orar. Porque Dios está en control. No solamente en la sociedad trae padecimientos, el gobierno, sino el trabajo, hermanos. El trabajo es una fuente constante de sufrimiento para el cristiano, ¿sí o no? Mira lo que dice en el versículo 18, criados o empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y oiga bien, no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes, a los difíciles de soportar. Hermano, la Biblia es muy clara, hermano. La Biblia no nos está a pintar un color de rosa, que la vida cristiana es un paraíso terrenal. No, el paraíso está en el cielo, hermano. Pero aquí, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que padecer aflicciones. Y en el trabajo, hermano, es una causa de aflicción. Bueno, creyentes continuamente están pidiendo oración por situaciones con su jefe, situaciones con un compañero de trabajo, de injusticias. Pero, hermano, eso es parte de vivir. No porque seamos cristianos, es parte de vivir en un mundo caído con personas pecadoras. Otra área que va a traer aflicción al creyente es el matrimonio. Capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice aquí que las hermanas creyentes casadas con maridos incrédulos van a sufrir por causa del evangelio. Van a padecer sufrimiento. Y el consejo de Dios no es que no te cases. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7? Cuando le escribe a los jóvenes, ¿te recuerdas? 1 Corintios capítulo 7, le escribe a los jóvenes, a los solteros, a las solteras, dice, yo les sugiero como yo que no se casen, que sirvan a Dios y se dediquen a servir a Dios. Pero si te casas, ¿qué? No pecas. Pero los tales tendrán que aflicción de la carne, y yo se lo quisiera evitar. O sea, Dios fue que creó el matrimonio, pero el matrimonio en el principio, el matrimonio en un contexto perfecto, un paraíso. Pero ¿qué pasó después del capítulo 3? Los esposos culpándose uno a otro. Adán, fue la culpa de Eva. Eva, la culpa de la serpiente, y la serpiente no tuvo a quien darle la culpa. Pero vemos ahí, ¿verdad? Vergüenza, vemos ahí culpa, vemos ahí división, vemos ahí problemas. Hermanos, estar casados es bueno, es correcto, es parte del plan de Dios para la humanidad. Pero recuerda, hermano, que
un matrimonio en un contexto caído va a traer aflicción. Y la respuesta no es sepárate. Déjalo, porque dice la Biblia que la mujer no se separe de su marido y que el esposo no abandone su mujer. Pero estar casado, hermanos, el matrimonio va a traer aflicción. Es interesante que Pedro le dedica 6 versículos a la mujer cristiana, a la esposa cristiana. Porque los hombres somos los que más problemas damos en el matrimonio. El versículo 7, un versículo al marido cristiano. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso. Qué interesante esa palabra que utiliza. Porque cuando la mujer está molesta o está, ¿verdad?, utilizada por el maligno, no se ve un vaso muy frágil, que digamos. Y a veces el hombre se le olvida, por la forma que la mujer reacciona, que es un vaso frágil. Pero el Señor nos recuerda que es un vaso frágil. Y que para poder manejar las situaciones conflictivas, tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Las aflicciones vienen por causa de vivir en una sociedad caída, en el trabajo, por el gobierno, en el matrimonio, hermanos, en la iglesia. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos, los pastores que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Hermano, estar en una iglesia rodeado de pecadores perdonados va a traer aflicción. Tanto para los ancianos, pastores, o para los miembros. ¿O usted cree que la iglesia es un museo de joyas, verdad? Es un museo donde invitamos a la gente a que venga a la iglesia de Honduras para mostrarle las obras de arte que tenemos aquí, ¿verdad?, las joyas que tenemos aquí. Esto no es un museo para asombrar o impresionar a nadie. Esto es un hospital espiritual, hermanos, con gente sufriendo, con gente con problemas psicológicos, espirituales, emocionales, vicios, pecados. Esto no es un museo, esto es un hospital espiritual. Y el trabajo del pastor es el trabajo de un médico, de estar atendiendo casos tras casos, casos tras casos, de gente pecadora, pero perdonada por la sangre de Cristo. Gente en un proceso de santificación, pero gente pecadora. Bueno, Pedro dice que no nos podemos sorprender, hermanos. ¿Cuántos creyentes sorprendidos esta semana por las cosas acontecidas en esta iglesia local? Y Pedro dice, no nos sorprendamos, hermanos, como si algo extraño aconteció en medio nuestro, porque los mismos padecimientos se van cumpliendo ahora mismo en vuestros hermanos alrededor de todo el mundo. ¿Cuál debe ser, hermano, nuestra respuesta como cristianos ante el sufrimiento, ante los padecimientos de esta vida? ¿Cuál debe ser la respuesta nuestra ante los padecimientos en esta vida? Pedro nos da primero nuestra respuesta frente a Dios. Capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer con una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito, bendito sea nuestro Dios, hermanos. Bendito. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como cristianos frente a nuestro Padre Celestial? Bendito sea Dios. Gratitud, porque por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gratitud. Nuestra respuesta a Dios en medio de sufrimiento y padecimientos es gratitud. Nuestra respuesta bíblica a Dios debe ser también gozo. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero nosotros, hermanos, en Cristo podemos alegrarnos en medio de una prueba, en medio del sufrimiento. En Cristo podemos alegrarnos. Versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, inexplicable. Nos alegramos porque hemos creído en Jesucristo. Y por eso, porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, el cual resucitó y venció la muerte, podemos alegrarnos en medio de la prueba porque tenemos una esperanza que no está muerta, está viva. Gratitud, gozo, santidad. Dice versículo 16, porque está escrito, dice versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hechos como lo que han pasado esta semana nos deben mover a santidad, hermanos. A evaluarnos, hermanos, inmediatamente. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Estoy bien? ¿Está todo bien? ¿Estoy en pecado? ¿Hay pecado en mi vida no confesado? ¿Está todo bien en mi vida? Yo debo examinarme, debo santificarme a Dios. Santificación. Consagración, hermanos. Capítulo 2, versículo 4. Acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a Él. Hermanos, ¿cuál es la respuesta natural de un ser humano cuando vienen pruebas de un creyente? La respuesta natural a veces puede ser, ¿verdad?, querer alejarse de Dios. Y no se sorprenda si gente se aleja de esta iglesia y deja de venir a la iglesia. No, hermanos, la respuesta correcta del creyente debe ser acercarse más a Dios, consagrarse más a Dios. Nuestra respuesta ante Dios debe ser crecer, dice capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Nos debe mover a abrir nuestras Biblias y comenzar a leer la palabra de Dios, a crecer más espiritualmente. Pero ¿cuál debe ser ahora nuestra respuesta? Ya no ante Dios. Ya vimos que no debe ser crítica, debe ser gratitud, gozo, crecimiento y consagración. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los demás en medio de sufrimiento, padecimiento? Capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué difícil es ser amigable con alguien que nos está maltratando. Qué difícil es ser amigable, amoroso, compasivo con alguien que nos está haciendo mal. Versículo 9. No devolviendo que mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, que bendiciendo,
sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. No te vengues. Me gustó mucho esa frase del papá de la hermana Ana Silvia. En aquello que estábamos en el cementerio, escuchábamos a ese señor diciendo: yo tengo un alma limpia, un corazón puro, limpio, soy cristiano. Yo no me voy a adelantar a la justicia de Dios. No tengo rencor hacia aquel que mató a mi hija. Eso sale de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo, hermano? Si tú no sabes, si no te basta con lo que la Biblia te dice, tenemos un ejemplo que es la palabra viva, que es Jesucristo. Su vida habla más fuerte que estas palabras. Dice capítulo 2 y el versículo 21, dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, hacer lo mismo que Él hizo. Reaccionar de la manera que reaccionó, ¿cómo? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Cristo es la palabra viva, es la palabra encarnada, el verbo de Dios. Cristo nos habla, su vida habla más fuerte que estas palabras. Su vida nos da ejemplo para que sigamos sus pisadas. En último lugar, hermanos, ¿cuál es el resultado del sufrimiento de un cristiano? ¿Derrota? No, nunca. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis que más confiar. Yo he vencido al mundo. El resultado del creyente, hermanos, es gloria. El resultado del sufrimiento del cristiano en este mundo es gloria. Mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea que la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice que el resultado de las pruebas en el creyente no es derrota, no es maldición, es perfeccionamiento, es afirmamiento de nuestra fe en el Señor, es fortaleza, es establecimiento de la voluntad y del carácter de Cristo en cada uno de nosotros, hermanos. Y finalmente, gloria a Dios. El resultado del sufrimiento de cada creyente es transformar al creyente a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, y traer gloria y honra a Dios. Dios es glorificado cada vez que uno de sus hijos sufre injustamente en este mundo. Dios es glorificado. No sabemos cómo, cuándo, pero Él ha prometido que Él va a ser glorificado cada vez que uno de sus hijos sufre en este mundo injustamente. Mira lo que dice la palabra de Dios para terminar en Romanos, el capítulo 8, versículo 18. Pablo dice algo similar a lo que Pedro escribió en Romanos capítulo 8. Y el versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, el resultado del padecimiento de un cristiano en este mundo injustamente es gloria. Es gloria. De manera, hermanos, que como dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, que si alguno padece como un cristiano, no se avergüence. No se avergüence,
¿Por qué? Porque no es algo extraño, hermanos. No es algo que nos debe sorprender en este mundo caído que vivimos. Sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por ello. Y dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Si Dios permite que padezcamos en este mundo, lo que debemos hacer, hermanos, es encomendar nuestras almas al fiel Creador y hacer el bien. Vamos a orar. Todos ojos cerrados, nadie mirando. Hermano, el sufrimiento es una realidad en este mundo. Para cristianos, incrédulos, pero todos, de alguna manera u otra, vamos a padecer en esta vida. No crea, hermano, que ser cristiano nos va a exonerar de sufrimientos. El Señor, como hizo con los apóstoles, como hizo con Job, permite, con un propósito bueno, permite que sus hijos sean probados y sufran en este mundo. Pero Él ha prometido perfeccionarnos, transformarnos, purificar nuestra fe a través de las pruebas. Él ha prometido que siempre va a glorificarse en medio de nuestras pruebas. Si Dios permite, hermano, que tú sufras o que alguna prueba llegue a tu vida, glorifica a Dios. Porque tú sabes que todo lo que pasa a un hijo de Dios es bajo su control soberano. Él tiene un plan que tú y yo no conocemos. Y al final Él se va a glorificar. Hermano, el mundo está observando. Si usted nota, en 1 de Pedro, siempre Pedro hace referencia a la gente que nos rodea está observando. Y murmura. Porque como dice Pedro, no andamos como ellos andan. Y se sorprenden. Y cuando un creyente sufre, los incrédulos están viendo a ver cómo ese creyente va a reaccionar. Están muy pendientes a ver cómo ese creyente va a reaccionar en medio de las pruebas. Si va a reaccionar igual que ellos que no tienen a Cristo, o si en ellos hay algo diferente. El salmista David, en el Salmo 40, escribió: pacientemente esperé a Jehová, y a mí se inclinó y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchos están observando nuestra vida, hermanos. A ver cómo tú y yo reaccionamos en medio de las aflicciones y pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Y dependiendo de la manera que tú y yo reaccionemos, muchos temerán y confiarán en el Señor. U otros pueden, dependiendo de cómo tú y yo reaccionemos, endurecerse más contra Dios y no confiar en Dios. Tenemos una gran responsabilidad en este mundo. Pedro dice que usted y yo somos un pueblo escogido, un real sacerdocio. Dios nos ha puesto en este mundo para que anunciemos al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo vamos a hacer por la predicación de la palabra. Y lo vamos a hacer por el testimonio de nuestra conducta y de nuestra vida. Ojos cerrados, nadie mirando, el pastor pasará para terminar este tiempo de invitación.